Y de los temas que mencionábamos como claves de la semana, tenemos uno de los invitados que ha sido justamente el protagonista. Nos acompaña don David Acuña, presidente de la CUT. David, mucho gusto de tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Matías, por la invitación. Aquí estamos ya a puertas de poder ir al Parlamento a pelear por los... Claro. Una cosa a aclarar, buen punto, aclarar que esto es un acuerdo, tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Exactamente, depende de los parlamentarios y parlamentarias, así que esperamos que los discursos que plantean los transformen en realidad y vayamos ahí aprobando rápidamente esto. El acuerdo indica 529 ahora ya, 1 de mayo, y 539 desde enero, ¿no es así? Ese es el acuerdo que han conseguido. Claro, nosotros lo que hemos planteado en el gobierno, estas siete días de negociación o 7 reuniones de negociación que no han sido fáciles. No, claro. Entendamos que este es un proceso que se revisan primero los cumplimientos e incumplimientos. Nosotros hemos planteado que había un incumplimiento por parte del gobierno fundamental, que era el proyecto de ley de negociación ramal, el cual hasta el día de hoy no ha sido enviado, pero contamos hoy ya con un protocolo para que esto pueda pasar por distintos ministerios y pueda ser ya una realidad a más tardar en el mes de octubre. ¿Cómo evalúa, David, ese acuerdo si nosotros lo comparamos, lo contrastamos con las expectativas que ustedes mismos a la opinión pública le comunicaron, que era un aumento del 12% del salario? O sea, iba a quedar en 578 y terminó en 529. ¿Cómo se evalúa esa diferencia? Terminó en 539, no en 529. 529 ahora claro. Y 539 el 1 de enero tiene toda la razón. Claro, porque lo que pasa es que nosotros lo que estamos planteando es una política salarial. En Chile se ha ido conversando en torno al salario, pero cada vez con cada gobierno ha sido distinto. Si nosotros miramos esta negociación como una negociación única, podríamos decir que no es la mejor negociación que hemos tenido con el gobierno. Ahora, si lo planteamos en el periodo completo del gobierno del presidente Boric, es una negociación que ha superado con creces las expectativas. De hecho, tengamos en cuenta que el presidente en su programa había planteado que íbamos a llegar a los 500.000 pesos al término de su gobierno. Este gobierno va a terminar no con 500.000, con 539.000 pesos de salario mínimo, adelantados casi más de 1 año y medio, cerca de 2 años. Entonces, ¿las bases están contentas, David? Mira, lo que pasa es que el salario siempre va a ser insuficiente, pero hay mucha gente que está muy contenta con esto, sobre todo trabajadores y trabajadoras que le afecta el salario directamente. Solamente para terminar, en promedio, en este periodo, el salario va a subir 189.000 pesos, más de lo que subió en el gobierno anterior y en el gobierno también anterior. O sea, si juntamos los últimos 2 gobiernos, el salario subió en promedio 150.000 pesos, 130.000 pesos y hoy día va a subir 189.000. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Que si bien es insuficiente, hoy día ha habido un crecimiento y este crecimiento también ha sido responsable. ¿Y sigue en pie esta meta de los 665.000 pesos para el 2026, 767, hasta llegar a 1.149.000 el 2030, que se suena lejos, pero es mañana, 2030? Usted puede decirle responsablemente a sus asociados que el 2030 el salario mínimo va a ser de 1.149.000 pesos? Mira, eso va en base de una construcción de una política salarial. Nosotros lo que hemos planteado es una perspectiva y una expectativa. Porque en su momento la CUT, cuando nosotros el salario mínimo era cerca de 185.000 pesos, 190.000 pesos, nosotros planteamos los 500.000 pesos y nos decían que estábamos locos, que cómo íbamos a subir el salario tanto. Hoy día lo que estamos planteando es que con el costo de la vida, planteando el futuro del IPC y planteando reajustes que tengan que ir de manera sostenida en la política que hemos planteado en los últimos 4 años, podríamos llegar rápidamente en un mediano plazo a eso. Ahora, esto depende también de las políticas que se vayan haciendo. Por eso es tan importante ir conversando, porque por la prensa los empresarios dicen, bueno, necesitamos crecer, ya veamos cómo crecemos, necesitamos ser más productivos, veamos cómo somos más productivos, pero los estudios o lo que plantea la Comisión Nacional de Productividad no es que la culpa de que los chilenos seamos productivos no es solamente los trabajadores y trabajadoras. Hoy día vemos que existen trabajadores que hacen más de una función, donde habían 5 trabajadores, hoy día hay 3. Entonces, seamos sinceros y vamos conversando efectivamente cómo colocamos los elementos en el mundo del trabajo para ir mejorando también los salarios. ¿Cuántas personas en Chile ganan o obtienen el salario mínimo? Yo tengo un estudio del Observatorio de la UDP, que el último que encontré, de 2022, que habla del 21,8%, unas 800.000 personas. Porque a veces uno pierde de perspectiva que esa negociación de la cual estamos hablando, si fuese para todos los trabajadores, ¿cuántas personas están adscritas, por así decirlo, al salario mínimo? Mira, los estudios son bien diversos, porque uno podría decir, mira, el otro día conversábamos y decían el PIB de Chile. El PIB de Chile son aproximadamente, no sé, si nosotros repartimos son $2.500, el per cápita, perdón, el per cápita, $2.500. Yo te quiero decir que yo participo en el seguro de cesantía, 750.000 trabajadores y trabajadoras ganan menos de 500.000 pesos que trabajan por hora.
partamos por ahí. Entre 500 y 1 millón de pesos hay cerca de... hay 2.200.000 trabajadores. Entonces, menos hay en Chile más de 3 millones de trabajadores, gana menos de 1 millón de pesos. Estamos hablando brutos. La moda, lo que se repite más son 538, que son cerca de... ¿Por qué te quiero plantear esto? ¿Cuántos llegan al salario mínimo? Porque es más... Directamente puede afectar directamente, así que ganan el mínimo, son cerca de 900.000 trabajadores y trabajadoras. Pero, ojo con esto, porque también afecta de manera indirecta, porque hay trabajadores que tienen el salario mínimo más gratificación. Cerca de 260.000 trabajadores en Chile tienen salario mínimo más gratificación. Entonces, cuando vamos hablando del tema de los salarios, el salario, dicen, bueno, no gana el mínimo, porque gana el mínimo más algo más, el mínimo más un poquito. Entonces, claro, porque si nosotros cuando nos preguntan, oye, pero las empresas pagan el mínimo, las pequeñas solamente las pequeñas empresas, pero vamos viendo entre las medianas y las grandes, y los gráficos no es que se disparen en salarios, sino que crecen un poquito. David, uno lo que suelo escuchar entre los analistas cuando ocurren estas negociaciones es el impacto que puede haber en este aumento del salario mínimo en empresas chicas que apenas logran pagar el salario mínimo, incluso antes de esta alza, y que algunas pueden quedar fuera. Y diga alguien, porque uno piensa en empresas, cree que son tremendas empresas, a veces un taller de bicicleta, una panificadora, dicen, no me da para pagar. ¿Cuál es el impacto que tiene el salario mínimo en aquellas empresas que están muy a justo? Mira, y tú le subes el costo. Sí, mira, se hablaba mucho de los impactos que iba a generar cuando llegamos a los 500.000 pesos, que iba a haber desempleo, que iba a haber informalidad. No es poco lo que hay. Sí, hay un desempleo del 8,7 y una informalidad del 21. Eso se ha ido manteniendo ya por más de un año y medio. Lo que pasa es que no hubieron subido el salario y no hubo un impacto que decían, bueno, sube el salario y va a subir el empleo a 2 dígitos. No subió. Que va a subir la informalidad a 2 dígitos. No ha ido subiendo. Nosotros entendemos que tienen que haber apoyo. La informalidad está en 28,1. Es de la más alta en el último tiempo. 27. La última que encontré yo del INE viene 28,1. Ya, pero se ha ido manteniendo la informalidad. Lo que te quiero decir que hoy día... Ha ido creciendo, lentamente, pero ha ido creciendo. Pero lo que te quiero plantear es que no hubo la catástrofe, ¿no? Porque decían, sube el salario, la informalidad va a crecer el doble, las pérdidas de empleo van a ser el triple. Eso no pasó. ¿Y no es una catástrofe para aquellas personas que quedan fuera del salario, del trabajo formal, por el aumento del salario mínimo u otros costos? Es que ese es un punto súper importante. Porque no pueden tener pensión, no pueden ahorrar para su pensión, no pueden aportar para la salud. Cuando son informales, son informales. Es que eso es súper importante porque en Chile, a pesar de que antes de que subiera el salario, ya teníamos 800.000 trabajadores y trabajadoras que eran informales. Y eso hay que decirlo. Y no solamente de pymes, sino que de medianas, pequeñas y grandes empresas. Entonces, si las pequeñas, las medianas y las grandes empresas contrataran y generaran la formalidad y formalizaran a esos trabajadores, bajaríamos por lo menos 2 a 4 puntos las cifras de informalidad. No hay relación entre el aumento de los costos laborales, que son varios, no solo el salario mínimo, y la informalidad. Cuando hay costos laborales, los costos laborales se traspasan a los usuarios, se traspasan a los servicios. Lo que nosotros nos llama poderosamente la atención es como cuando la CPC habla y las grandes empresas hablan, ellos son los que contratan los servicios de las pequeñas empresas. Y ellos lo que buscan siempre es abaratar costos, es el servicio que les salga más barato, y eso también habla mucho de que no hay una conciencia real. O sea, si queremos apoyar realmente a las pymes, abrámosles el crédito, veamos cómo efectivamente generamos las condiciones, cómo dejamos de pagarle a 90 días y le pagamos de manera más efectiva y cómo vamos trabajando. Usted se refiere al pago de las empresas grandes cuando tercerizan, no el pago directo de ellas, ¿no? No, yo me refiero al pago de las empresas grandes cuando efectivamente, ¿cómo hacemos? Cuando ellas pagan directo el sueldo mínimo, hay empresas de las empresas grandes, por lo general, ellas no pagan el sueldo mínimo, pagan más en general, o eso no es así. ¿O usted se está refiriendo cuando tercerizan un servicio que las empresas pymes son las que pagan el mínimo? Mira, yo te voy a poner un ejemplo súper claro. Yo trabajo en el rubro del supermercado. Sí. Walmart despidió 5.000 cajeras. Y no es que haya eliminado las cajeras del punto. Hoy día tú ves cajeras, y vas a andar al supermercado y vas a ver cajeras con polera verde, con polera azul, con polera amarilla, con polera naranja. Son todas empresas subcontratistas que pagan menos del mínimo. Antes Walmart, cuando los contrataba directa, pagaba más del mínimo. Lo que han ido haciendo es precarizando el trabajo. Por eso el mínimo es un límite. Cuando nosotros hablamos de los jóvenes, el trabajo y el empleo de los jóvenes trabajan muchos por horas. Y el salario mínimo es su base de cálculo. Entonces, si sube el salario mínimo, sube el salario también de un trabajador joven. Sube el salario de un trabajador hoy día que está buscando este empleo. Entonces,
Mira, nosotros queremos conversar y por eso planteamos el tema de una política, porque Chile no tiene una política salarial y eso es lo que nos hace falta. La negociación ramal, que usted la planteó al principio, es re interesante porque para algunos dicen que puede ser anticompetitivo. Es decir, negociación ramal es que todas las empresas de un sector negocian juntas. Eso no puede ser que las más grandes que pueden pagar más van sacando de la competencia a los más chicos, que si paga 100 la chica, 150 la grande, la negociación queda en que se paga 150, la que pagaba 100 queda fuera. Lo que nosotros estamos planteando es una negociación ramal, pero es que es por rama. Y ahí tenemos que ir viendo los distintos niveles donde se pueda negociar, porque nosotros lo hemos planteado como en ramal, pero también en múltiples niveles. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma economía o de las mismas ramas hay distintos subsectores. Sí. Entonces esto también se tiene que ir viendo, porque uno podría decir, oye, mira, en la minería ahí está el subsector también de servicios, hay un subsector de distintas temáticas que nos pueden ir ayudando. No es que nosotros queramos negociar con toda la minería completa, sino que tenemos que ir viendo también las distintas realidades. Pero no solamente salarios, porque podríamos hablar de productividad, de formación, de educación, podemos hablar de condiciones laborales. Hoy día la minería va a ser una propuesta de salud y seguridad del trabajo solamente para la minería. ¿Por qué no podemos tener salud y seguridad del trabajo para el comercio, para los servicios de salud, de manera focalizada, conversando con los trabajadores y trabajadoras, para ir avanzando también en conjunto? Mira, solamente con esto termino. Hay un estudio que demostraba que decía que cuando se dieron más condiciones a los sindicatos o más poder negociador a los sindicatos, que esto iba a generar desigualdad y que las negociaciones colectivas iban a afectar a la empresa. Todo lo contrario, ha sido más positivo el impacto para las empresas porque hay menor conflictividad, se llega a más acuerdos, hay menos huelgas, David, y eso genera también paz social y nos permite ir avanzando, conversando. Si no podemos aquí solamente, claro, más equilibrio, no puede solamente crecer las empresas y no crecer también los trabajadores. David, quedan tantos temas que van quedando ganas de contrapreguntar y conversar, pero el tiempo es limitado. Sí. Pero por último, usted planteó al principio que el presidente Boric había prometido en su campaña y en su proyecto de gobierno en la negociación ramal y que ahora tiene un protocolo. ¿Usted ve piso político para que salga una negociación ramal en el Congreso? ¿En este gobierno difícil por el tiempo o no? Sí, nosotros necesitamos un proyecto de ley para poder discutir y discutir seriamente. Que sea serio, porque no mandaron por cumplir un proyecto de ley para decir cumplir. Es que eso es lo que nosotros queremos, un proyecto de ley donde nos permita discutir y donde podamos sentar a la CPC, porque ahora se invitó a la CPC a conversar y no quisieron sentarse, donde los empresarios dejemos de discutir por la prensa y discutamos en los espacios formales. Porque eso es lo que nos hace falta, conversar pero con altura de mira. ¿De voluntad de que va a haber un proyecto serio en este gobierno? Serio me refiero a que vaya a ser votado. Va a haber un proyecto de ley y esperamos que también tanto los parlamentarios como las parlamentarias, así como tienen que votar y apoyar el salario mínimo, también puedan escuchar a los trabajadores y trabajadoras, pero también los empresarios, que los empresarios también se sienten a la mesa y podamos discutir y saquemos estos temores y digamos, oye, dejemos de hablar de las catástrofes, empecemos a hablar de realidad. Veamos cómo crece el país, pero crece junto con los trabajadores. Cómo somos más productivos, pero junto con los trabajadores y trabajadoras. David Acuña, presidente... Sí, me da 30 segundos, porque quiero condenar enérgicamente lo que pasó con los trabajadores del Cefam en Ercilla. Nos parece lamentable que hoy día la ministra de Salud, Jimena Aguilera, no se quiera sentar con los gremios. Lo dijimos el 1 de mayo, lo reafirmo hoy día. Creemos que la ministra de Salud tiene que hacerse responsable tanto de las condiciones laborales, pero también de las condiciones de seguridad de los trabajadores que van todos los días a laborar y hoy día, lamentablemente, laboran con miedo. Esto no puede pasar, no podemos permitir un país donde se maltrate, se vulnere y se agreda a los trabajadores, a todos los trabajadores. Aquí hoy día condenamos enérgicamente lo que pasó en Ercilla, esto no puede pasar y esperamos que el gobierno y el Estado también se haga cargo tanto del cuidado, pero también de la protección de los trabajadores. Aprovechando la calidad de un actor de la política nacional como el presidente de la CUT siempre, me gustaría también conocer su parecer. Lo que ocurrió en el contexto, por favor, en el contexto macro, no tiene nada que ver usted, de lo del 1 de mayo, que aparecieran las imágenes de dos candidatos presidenciales, le gusten o no le gusten, sean de su sector o no sean de su sector, colgados de los pies con unos muñecos. ¿Qué le parece a usted? Nosotros condenamos eso, a nosotros no nos parece ningún acto de violencia. Nosotros marchamos, creemos muy fuertemente en el diálogo social y el diálogo social habla de las diferencias, de sentarnos en una mesa y plantear nuestras diferencias. No creemos en la violencia. Que aparezcan colgados unos monos no nos parece, pero también nos pareció violento cuando la candidata Evelyn Matei plantea de que fueron justificadas las muertes. Y eso nos parece impresentable, porque nosotros murieron trabajadores y trabajadoras. Después del 11 de septiembre. Exactamente.
era completamente inevitable, y nosotros lo planteamos también en el discurso del 1 de mayo, era completamente inevitable. Hoy día tenemos nosotros líderes sindicales como Ezequiel Ponce, que fue detenido, brutalmente maltratado, y hoy día, al día de hoy, su cuerpo todavía no aparece, es un detenido desaparecido. Y así como muchos trabajadores y trabajadoras que dieron su vida defendiendo sus ideas. No podemos pelear, esto no nos puede volver a ocurrir. Nosotros condenamos la violencia, pero también toda la violencia, porque también hoy día ejercen violencia política, y eso no puede ser. David Acuña, presidente de la CUT, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias.